Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros en general. El día de hoy, bueno, en esta ocasión vamos a exponer parte de lo que es el trabajo para la matriz o en sí el esquema de generalización y de definición. En este trabajo, a los participantes han sido Valtierres, Córdoba, Stephanie Carolay, Cabrera, Alvarado, Ángel Eduardo, Rodríguez, Ramírez, Henry Edu y el que les habla, Gino Francesco Ponce Carvajal. Acerca de lo que es el tema en general, mi compañera Stephanie le va a poder argumentar parte del trabajo en sí. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a establecer lo que es esta postura? Bueno, es que en realidad en nuestro país hay un alto índice de reincidencia en los agresores sexuales. Y si aplicamos esta tesis, podemos ver que podemos tener lo que es una disminución. Nosotros hemos consultado lo que son las fuentes de ese cielo, Google Académico, etcétera. Bueno, lo que estas fuentes nos mencionan, como las que hemos consultado, como lo comenté anteriormente, ese cielo, Google Académico, etcétera, nos mencionan que los programas que se adhirieron a los principios de necesidad, riesgo, necesidad y responsabilidad han mostrado que hay una disminución en la reincidencia del delito de abuso sexual. Bueno, en este caso, bueno, nosotros en realidad nuestros fundamentos es, por ejemplo, según el estudio que hemos realizado y de la información, hay, hay un estudio que, por ejemplo, de 80 estudios a delincuentes sexuales, solo el 11,1% reincidieron en este delito sexual. Esto quiere decir que si aplicamos un tratamiento completo, la tasa de reincidencia estaría disminuyendo. Bien, con lo próximo que sería, ¿cuál es su primer argumento? Bueno, nos basamos que toda esa información de por sí ha sido programas de tesis, donde esas informaciones que nosotros hemos consultado netamente ha sido donde se explicaba con mayor profundidad acerca del tema y donde nos mostraba una cierta tasa de índice de acuerdo al tratamiento que se le aplicaba a cada delincuente sexual. Por ejemplo, a diferencia de lo que son los casos de España, Canadá y Estados Unidos y Canadá lo aplican directamente como un plan de gobierno. No es como si fuera un proyecto prácticamente, pero ahí sí lo consultan directamente como si fuera un plan de gobierno para evitar o es una lucha frente a la violencia sexual. En este caso de cómo ha llegado a establecerlo, bien, como les estaba mencionando acerca de las tesis que se ha presentado, en Estados Unidos mayormente y en Canadá, se aplica directamente como un requisito para salir en libertad, o como un plan directamente penitenciario que se está llevando. Mientras que con España son programas y talleres que dependen claramente de la interpelación que se le pueda dar al delincuente sexual, es decir, de qué grado, porque frente a estos talleres se evalúa mucho de si el delincuente sexual tiene un índice más alto, es decir, si es una persona o sí, una persona que puede presentar índices altos en lo que es la libido, mientras que los que son de menos ocurrencia, es decir, delincuentes sexuales que se le considera como un medio bajo, por así decirlo. Y pues de acuerdo a eso se está planteando los talleres y cómo se le va a presentar claramente. En algunos de los postulados que nosotros hemos encontrado, demostró que si se aplicaba directamente a sus talleres completos, es decir, sus talleres y sesiones claramente puede ser semanales o diarias, se presenta que hay un 90% de que el paciente no pueda reincidir nuevamente a una tasa que lo comparamos con proyectos o talleres que se ha aplicado, eh, donde las tasas de reinserción es más alto, ya que los programas que se le ha aplicado a ese paciente no es lo mismo como un tratamiento que se da seguido o que es constante. ¿Qué estrategias ha argumentado y utilizado? Los argumentos que hemos utilizado prácticamente, como les había mencionado, son tesis que hablaban más acerca de comparación de personas o de pacientes que han tenido reincidencia mayor, otros que han tenido menores, y se veía o era más específico acerca de qué talleres o en qué tiempo o en qué momento o qué tipo de pacientes se les ha presentado talleres, y de acuerdo a eso nos arrojaba algún tipo de información o probabilidades o estadísticas que nos explicaba más de la diferencia entre pacientes que no han tenido ningún tipo de tratamiento y con pacientes que han tenido tratamientos específicos. Con lo
Con los siguientes, ¿qué fuentes ha consultado? Ha sido las fuentes que hemos mencionado acerca de la Universidad Complutense de Madrid, que ese es el primer proyecto que se presentó. En el caso 2 se explica más sobre lo que es en Estados Unidos. La tercera nos habla más de lo que es una rehabilitación o un plan de gobierno, como les había comentado, netamente en el país de Canadá. Que en Canadá sí ha sido del gobierno de Canadá y de Estados Unidos también es un gobierno de Estados Unidos donde lo han proyectado directamente como un plan de gobierno como le están mencionando y daba requisitos de qué cosas se tendría que llevar cada uno. ¿Qué dicen esas fuentes? Bueno, cada fuente, o para dividirlo así, en España ha sido como un proyecto netamente de estudio, mientras que en Canadá y Estados Unidos ya está implantado como un decreto penitenciario que sí o sí lo van a tener que llevar los, los delincuentes sexuales. ¿Cuáles son sus fundamentos? De acuerdo a lo que ya les había comentado, los fundamentos se basan en estadísticas. Aparte de estadísticas, también se basa en lo que es la diferencia en pacientes, como les estaba comentando, de los que llevaban talleres y los que no llevaban. Dependía mucho del paciente, ya que si es un paciente que está ajustado o lo han llevado a un centro de especialización o un centro penitenciario, ahí sí se le iba a dar unas restricciones, las cuales ellos veían si es que tú, de acuerdo a un examen que se le iba a dar, un test personal, ahí se evaluaba mucho si era un delincuente sexual con riesgo alto o con riesgos bajos o con riesgos medios. De acuerdo a eso ya pues se le aplicaba un taller específico para cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Nosotros le vamos a hablar sobre el segundo argumento que vendría a ser el esquema por definición. Y como idea principal tenemos la reinserción a la sociedad de los delincuentes sexuales. Y esto lo hemos colocado ya que en nuestro país solamente se está aplicando la pena privativa de libertad a los agresores sexuales, más no una rehabilitación. Y como idea secundaria tenemos que definir la reinserción a la sociedad, lo cual es entendida como la readaptación del reo a la vida social y comunitaria, de manera de que éste corrija los fallos que lo llevaron a cometer el delito y puede regresar a la sociedad cuando esté recuperado. En base a eso, planteamos la idea terciaria, que son las fases de reinserción, los cuales son tres, y la primera es una evaluación psicológica individual en el cual se obtiene un perfil psicológico del agresor. En segundo, tenemos los talleres grupales en donde cada uno de los individuos compartirá lo aprendido de sus terapias individuales. Por último, se les aplicará un examen a nivel psicopático que indicaría cómo se encuentra el delincuente sexual. Otra idea terciaria sería beneficio de la reinserción. Un beneficio es reintegrarte a la sociedad. Sería como una segunda oportunidad, ya que muchas personas que salen de los centros penitenciarios son discriminados. No les dan la oportunidad social ni laboral para volver a retomar una buena vida y un buen empleo. Y eso, como consecuencia, ocasiona que vuelvan a delinquir y volver a sus malos pasos. Otro punto son evidencias de una tasa menor en reincidencias. En nuestra presente investigación hemos evidenciado tanto como en España y Estados Unidos un porcentaje un tanto considerable de delincuentes sexuales reinsertados a la sociedad mediante el programa de reinserción. Eso nos lleva a la conclusión de que estos programas de reinserción han sido muy efectivos en nuestros países y que podemos aplicarlo en el Perú. Muchas gracias.